Amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. ¿Cómo estás, querido Carlos? Qué placer. Querido David, el placer es mío, como siempre. Oye, hay muchas cosas. Está el tema de las remesas, está el tema del paquete económico. ¿Por dónde le damos? Pues por el paquete, si te parece, Tú mandas. Para mí es un honor escucharte. Porque el honor es mío. ya lo dice la presidenta. O sea, pues que el paquete económico, básicamente, el cambio va a venir en aduanas. Creo que sin duda es positivo que en aduanas se mejoren los procesos. Eso creo que puede traer un aumento importante a la recaudación. Perdón que te interrumpa, vámonos un paso atrás. Lo más positivo es que le cayó a Monreal con esa idea de una reforma fiscal, ¿eh? Pues sí, O sea, de entrada, porque sí generó ruido Monreal diciendo, y vamos a ver si hacemos una reforma fiscal. Y la presidenta ha eh, sido particularmente puntual en decir no va a haber una reforma fiscal. Ahora ya es el tema de las aduanas, digamos, ¿no? claro, yo creo que en el tema de las aduanas hay desde luego muchas eficiencias que se pueden lograr. Y respecto a esto que dice la reforma fiscal, yo rescataría algo que ha dicho el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y que me parece que tiene toda la razón. Él ha dicho, no vamos a cargar ineficiencias que existen en varias áreas de la recaudación a los impuestos que sí son eficientes. En otras palabras, si podemos recaudar más eficientando aduanas, eficientando recaudación de estados y municipios, digitalizando, pues primero agotaremos esa vía antes de subir el ISR o el IVA, que son impuestos que ya funcionan. Entonces me parece que esa es una vía acertada. Si eventualmente se reconoce que hay que hacer algo más, muy bien, pero creo que esta ruta que siguen la presidenta y el secretario de Hacienda de no aumentar los impuestos existentes y eficientes hasta no agotar la vía de las ineficiencias de otros impuestos, me parece que es muy adecuada, ¿no? Fíjate que yo creo que donde más atrasado va la recaudación es en aduanas. Yo también creo que ahí está muy retrasada y no solamente eso, David, además en aduanas, en parte no hay recaudación, en parte también, pues donde entra mercancía ilegítima que está dañando a sectores productivos de la economía mexicana, por ejemplo el sector textil, pues tiene muy complicado competir contra la mercancía ilegítima que entra por las aduanas. Entonces yo veo pues muy positivo que se pueda implementar un programa de eficiencias en las aduanas que no solamente resulte más recaudación, sino en que se disminuya la competencia desleal para las empresas mexicanas. Oye, y dentro del paquete fiscal, ¿qué esperas, por ejemplo, en el déficit? Que, que sigue siendo el gran tema, ¿no? Totalmente, y ahí creo que hemos también recibido señales buenas por parte de la Secretaría de Hacienda, en la que dicen seguimos comprometidos con el proceso de consolidación fiscal, y si este año están apuntando a un déficit ampliado alrededor del 4, pues lo que han sugerido es que será un déficit todavía menor, quizá el 3,5, y yo creo que eso va a ser sin duda la variable más importante a observar, pero creo que ya es muy buena señal que se quiera seguir con la consolidación fiscal este año y el que viene, y en ese sentido los mercados han recogido bien el compromiso que parece tener esta administración con tener una disciplina fiscal y sobre todo pues el reconocimiento que no se podía seguir por la vía del déficit tan elevado que dejó el último año de la administración anterior. Sí, claro, o sea, lo hemos platicado aquí en otras ocasiones. La administración anterior fue, yo creo que la que dejó, y no lo creo, es que decir que fue muy gastalona, pero prefiero el dato concreto. Dejó el mayor déficit desde Miguel de la Madrid. Exactamente, no veíamos un déficit así desde finales de los 80 y yo creo que eso fue irresponsable, además no fue un déficit que se utilizara para combatir alguna crisis. Si se hubiera implementado ese déficit, como tú ya hemos comentado en la pandemia, eso hubiera sido otra historia, pero parece que se siguió más el calendario político,
Pero en ese sentido creo que es muy afortunado que esta administración reconozca que no se podía seguir por ese camino y que se requiere de déficits menores para sanear las finanzas públicas. Creo que eso es muy positivo. A mí cuando me hacen favor de invitarme a dar conferencias y me preguntan sobre ese tema, uso mucho el símil de que no haber usado el déficit en la pandemia es como esas familias que dicen, no hay que gastar, que pues, al tío le dio un infarto, pero pues hay que se vaya curando de poquito a poquito. Que uno dice, bueno, qué prudente familia, cuidó el dinero, pero que luego hicieron una fiesta de 15 años por todo lo alto. Me parece muy buena comparación, exactamente. Sí, así como, No ya se curó el tío, vamos a hacerle una quinceañera a la hija. Absolutamente, yo creo que es muy buena comparación. No se utilizó cuando se debió haber utilizado para implementar una política contracíclica y, como dices, se gastó fuerte en la fiesta del último año cuando no había un motivo de política económica para hacerlo. Y no solamente eso, David, sí, yo creo que no está mal que un país incurra en un déficit si va a construir infraestructura productiva, pero la realidad es que el déficit del último año se fue en gasto corriente. Sí, se fue en programas clientelares, en programas políticos. Y yo creo que hace bien el gobierno, este gobierno, que va a ser el primer paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum. Exactamente. Es decir, vamos a seguirle recortando. Que cumplió su palabra el equipo hacendario, que básicamente es el mismo. Sí. Cuando dijo, sí, es mucho déficit, pero nos vamos a poner en orden, que lo están cumpliendo, digamos, ¿no? Lo están cumpliendo. Creo que hubiera sido mejor no tener ese déficit y emplearlo en otras ocasiones, pero lo están cumpliendo. Si vemos los datos de finanzas públicas en los primeros 7 meses del año, de hecho lo están cumpliendo de más, tienen un excedente, un colchón, digamos, de más de 100 mil millones de pesos. Entonces creo que van por buen camino para cumplir el objetivo de déficit y eso es buena noticia. Y creo que los mercados están reconociendo al gobierno por eso. Esa es la razón por la que el credit default swap ha bajado, la razón por la cual el diferencial contra la deuda de Estados Unidos ha bajado, porque yo creo que los mercados ven que hay un compromiso con ese objetivo de consolidación fiscal y eso es positivo. A ver, la deuda como porcentaje del PIB también, ¿no? También, exacto, al lograr esta consolidación, pues se va a lograr que la deuda como porcentaje del PIB no crezca y eso también es muy positivo porque la realidad es que íbamos en un proceso, tomando en cuenta lo que ocurrió en el último año de la administración anterior, un crecimiento importante y si se seguía por ese camino, pues eventualmente podríamos estar en un riesgo de pérdida de grado de inversión. Así es que el hecho de que esta consolidación vaya, de acuerdo a nuestros cálculos, estabilizar el cociente de deuda como porcentaje del PIB, creo que es muy positivo. Sí, porque siguiendo mi ejemplo de la quinceañera, además se hizo la fiesta de 15 años y no solo se usó el dinero que se tenía guardado, sino que se pidió prestado. Exactamente. Y sí, ciertamente había guardados que se habían quedado, se comieron y además fue prestado para la fiesta, como dices. Sí, o sea, porque no fue el dinero mejor gastado. Desde el punto de vista político, sí. Políticamente, claramente se adelantaron programas y eso tuvo un éxito, pero desde el punto de vista de la capacidad productiva de la economía, no. Siguiendo tu analogía, se lo gastaron en la fiesta de la quinceañera, pero no en sus estudios. Sí, o sea, sí, qué bonitas las fotos de la quinceañera, pero es mejor que la quinceañera pueda ir a una buena preparatoria. Exactamente, y eso le va a permitir aumentar sus ingresos de manera permanente. Y yo creo que hubiera sido mejor o ponerlo en infraestructura productiva o no tener ese déficit y que eso hubiese podido ser gastado cuando la economía enfrenta algún problema significativo, como lo fue la pandemia. Oye, no quiero que te vayas sin hacerme un comentario sobre estos 100 años de Banco de México. Yo creo que es una historia de éxito, ¿no? Totalmente una historia de éxito, sobre todo los últimos 25 en que ha gozado de autonomía. Sí. Y creo que hoy el hecho de que las expectativas de inflación estén bien ancladas, están ancladas en los niveles de inflación dentro del objetivo, es resultado de una institución
que goza de credibilidad en los mercados, de una institución que ha mostrado los últimos 25 años su compromiso inequívoco con mantener una inflación baja y estable, y a pesar de que de repente vemos, como vimos hace un par de meses, incrementos en inflación porque hay choques de oferta, que por ejemplo en el sector agropecuario, las expectativas se mantienen ancladas y eso yo creo que es resultado de una credibilidad que se ha ganado, y creo que hoy nadie duda lo importante que es la autonomía, cosa que por cierto en nuestro país vecino en el norte estamos viendo cómo ese concepto de la autonomía hoy que se está intentando remover a una integrante de la Junta de Gobierno de la FED, y con un pretexto totalmente barato, ¿eh? Totalmente, que no tiene absolutamente nada que ver con las funciones para la que está desempeñado, un pretexto, como dices, un pretexto, creo que no hay ni que meterse en ello. Afortunadamente en México no tenemos eso, y eso creo que hay que valorarlo mucho. Y que los miembros de la Junta de Gobierno, todos se la jugaron como debía ser, con la autonomía, incluso le costó a Gerardo Esquivel la cabeza. Queridísimo amigo, siempre es mi placer escucharte. El placer siempre es mío, te mando un abrazo, David.